Hoy día vamos a un sector bien cercano de Copiapó, un camino bien preparado pero casi desconocido, sin tráfico, igualmente un distrito minero histórico. Lo interesante es que al final vamos a llegar más de 2.600 metros de altitud. En todo el sector ruinas. La minería aquí comenzó igualmente en 1850 con el descubrimiento de vetas de plata. Hola amigos de GeoVirtual.cl. Bien, hoy día estamos ya en Garín Viejo y Garín Nuevo, hay algunos 50 kilómetros en distancia de Copiapó, igual un distrito histórico de la minería aquí en Copiapó, en Atacama. Y bueno, veamos un poquito qué nos espera aquí en Garín Viejo. Aquí Pircas, una casa bastante bien preservada, bastante bien reconocible, la parte de la cocina aquí, ¿no? Y dos, digamos, camas y bastante bien hecho. Igual es un distrito bastante versátil aquí. Comenzó en realidad con plata. Y después se convirtió a cobre. Y si no me equivoco, también hay aquí algo de oro. Notable la alteración, siempre con algo. Cuidado, eso sí es profundo. La veta. Bien, ahora un poco escondida así, la mina descubridora aquí en Garín Viejo, una de las minas más grandes, más conocidas del sector, bueno, digamos, o que se queda aquí de esta mina descubridora, bueno, algunos pircas, algunos muros, la entrada ya está erosionada, por eso hay que ir a pie un camino y bien, pero todavía se nota algo, una mina bastante interesante. La mina es geológicamente asociada a una zona de alteración de considerables dimensiones, ¿no? Y bien, vamos a ver un poquito qué se puede encontrar aquí en la descubridora de Garín. Bueno, el sector Garín Nuevo, Garín Viejo es igual un sector histórico. Ya existen inscripciones de minas de 1853 y también me llama atención que un grupo de alemanes aquí, uno de los primeros, capaz que llegaron aquí a Atacama, estaban aquí tomando su posición, tomaron las pertenencias y solicitaron las pertenencias. Las minas de Garín están asociadas a dos ingenieros alemanes de los años 1853, señor Schwarzenberg y señor Piderit. Ellos reconocieron en 1853 el valor de esas vetas de plata y inscribieron sus pertenencias mineras, especialmente la mina descubridora donde estoy ahora. Señor Adolf Schwarzenberg nació en 1826 en Alemania en la ciudad de Kassel. Falleció en 1907 en Osorno. Era doctor en química y ingeniero.
En los registros de minas de Copiapó existen 17 inscripciones de minas en su nombre, entre 1853 hasta 1875. Él trabajó en Tres Puntas y Garín principalmente. Hermann Rudolf Piderit von Heiderstadt nació en 1827 y falleció en el año 1890. Trabajó durante 1850 hasta 1860 en la minería aquí en Atacama. Existen como 20 inscripciones de minas a nombre de Rudolfo Piderit en Copiapó en esa época. Ladrillos. Horno. Lamentablemente, como en muchos casos, el aprovechamiento secundario o posterior destruyó partes de la faena histórica. Bueno, aquí se nota, teníamos algunos edificios, un patio, y ya en la esperanza de encontrar más mineral después de la operación oficial de la faena, se empezaron para destruir ahí las instalaciones, ¿no? Mira qué bonita. Bien, vamos a salir ahí de la mina descubridora y vamos a ver un poco más arriba, en la quebrada principal. Veamos qué encontramos ahí. Aquí hay un camino a la salida de la quebrada que es bastante particular. Bueno, este tipo de camino no va a sobrevivir a ninguna lluvia, ni los primeros 2 horas. Vamos a ver un poco. Se nota que el camino está, pero directamente construido en el fondo de la quebrada, que es bastante amplia más arriba, ¿no? Tiene una cuenca no menor, bueno, no es grande tampoco, pero no tiene cuenca menor, y claro, ahí al fondo no hay otro, hay otro acá, ¿no? Y es bien particular como el camino anda aquí directamente en las andesitas, digamos, ¿no? Claro, es un poco más resistente, ¿no? Entonces, esta angostura aquí a la salida de quebrada es bastante particular, y sí, claro, eso va a provocar problemas de la erosión si hay lluvia, sí o sí, casi se rellenaron eso, ¿no? Se nota ahí que de borde a borde del camino tenemos rocas, bien interesante. No se nota tanto, pero la subida es infernal aquí. Un pendiente fuerte. Durante la bajada uno se fija mejor del estado del camino. Ya llegué a 2600 metros, el portezuelo Alcota, aquí al lado del cerro. Bien, ya de nuevo un camino donde el Hunter mostró que puede, excelente, impresionante. Aquí estamos en el portezuelo Alcota,
ya casi 2.700 metros entre la quebrada Garín al final y la quebrada Paipote. Aquí al otro lado es la bajada a la quebrada Paipote. Y claro, aquí hay un antiguo campamento. Veamos un poco qué tenemos aquí. Bueno, también un baño tenían. Excelente, igual con una vista bastante bien, no se puede quejarse. Primero vamos a ver por esta panorámica, no sé si es posible para bajar ahí, no creo en realidad, bueno es posible sí, pero no con auto. Y ahí tenemos una vista espectacular. Aquí claro, está moviendo, se ve eso derechitamente los diques blancos de Puquios. Ahí abajo está la quebrada que conduce a la puerta. La quebrada Puquios. Hasta más allá se ve el llano de Varas, se ve la felsita de la mina Flor de Puquios y claro, llano de Varas y todo. Bueno, ahí la masa rocosa, la duna medanosa aparece y claro, aquí tenemos la Sierra Alcota y ahí ya comienza, ya está los cerros de la Ternera, la más altos acá. Hoy día, como se ve, tenemos un día bastante particular, ya estamos en septiembre y nubes. Nubes, no hace frío. Bien. Ya vemos el campamento. Un par de muebles. Camarotes. Pues, bueno, aquí también uno no sabe dónde la historia comienza y la basura termina. Interessante. Ahora la bajada, una vista panorámica única. Y ahí se nota qué tipo de camino está corriendo el Huatzanta. Bajando se ve un poco más real, no es menor ese pendiente. Ya estamos casi al pie del portezuelo ahí, Sierra Alcota. Claro, hay refugios primitivos de una otra época. Claro, la gente se movieron acá. La gente estaba presente. Refugio. Ahí tenemos una roca piroclástica. ¿No? ¿Por qué piroclástica? Ahí se ve súper bien. Excelente. Primero matriz con fenocristales, clastos flotantes ahí, clastos adentro. Pero lo importante es que la matriz todavía tiene fenocristales. La matriz tiene más un carácter volcánico, mientras si vamos a
vea la transición a roca sedimentaria. Claro que existe esta transición en los lahares, donde si la temperatura se baja, está bajándose y al final las características se asumen más de un aluvión, pero eso ya ahí todavía es matriz volcánico, ¿no? Entonces ahí todavía hablamos de un piroclasto y claro, los clastos casi todos son igual volcánicos y deberíamos capaz encontrar aureolas de temperatura. Ahí un poco, ya, ahí está, ¿no? Ahí notas y ahí se nota, ¿no? Claro, porque la temperatura lo afectó un poquito ahí, ¿no? Se ve bien, ¿no? Aureolas de temperatura. Aquí, ¿no? Llegué a la mina Beatriz, una mina antigua, pero con algunas instalaciones más modernas, ¿no? Bastante interesante. Veamos. La mina Beatriz está ubicada justamente al contacto de la roca intrusiva con la unidad de Cerrillos. Y bueno, claro, en otras partes también existe el mismo fenómeno. Aquí estamos con las instalaciones un poco más modernas. Vi con una planta o un andarivel. Tenían ahí. La mina está ahí arriba. Claro. Mal con andarivel. Sistema de transporte. Típico. También la mina radiación alto turmalina. Ahí vemos las instalaciones un poco más, o las pircas más antiguas, ¿no? Aquí la plataforma. No es mucho que se queda, pero se nota que esta mina no era menor. Y como ya se ve, tenía varias etapas de desarrollo, una más histórica y una más reciente. Aquí estoy encima de la línea férrea Paipote-Puquios, la antigua. Aquí cerca de la estación Garín, voy a ver si todavía existe algún resto. Para años atrás sí, se podría reconocer la estación Garín, que al fondo era bastante importante por todo este sector, por todo este distrito minero Garín. Vamos a ver qué se queda. La estación ferrocarril de Garín era parte del trayecto Copiapó a Puquios. La estación no era importante. Las estadísticas indican que en el año 1894 solamente 132 pasajeros usaban esta parada. Significa con un tráfico de 2 trenes por semana, de cada tren entraron o salieron aquí entre 1 y 2 personas. Los aluviones de los años 2015 y 2017 casi borraron todo. Algo del trayecto se puede imaginarse, pero no tan explícito como en el año 2007 todavía. Hasta en 2007 la estructura de la estación estaba todavía visible. En 2023 ya no es reconocible. Bien amigos, ojalá nos vemos en la próxima semana con otra excursión. Chao.